Tardes, jóvenes estudiantes del curso Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. En el día de hoy vamos a ver el tema número 3 del primer módulo de Derecho Penal General. Este tema 3 gira en torno a las escuelas del derecho penal. Con respecto a las escuelas del derecho penal, vamos primero a empezar a estructurar el marco conceptual de la misma. ¿En qué consiste una escuela jurídica penal? En términos generales, una escuela, desde el punto de vista académico o de la doctrina, corresponde a un conjunto de expertos en un área del saber científico que comparten ideas y comparten opiniones con respecto al mismo tema. Traspolando eso al derecho penal, nosotros podemos conceptualizar el término de escuelas jurídicas de derecho penal como aquel conjunto de expertos penalistas que tienen un mismo enfoque o punto de vista del derecho penal. Lo analizan desde una misma perspectiva, comparten los mismos principios y criterios. Ese es el concepto de escuela jurídica de derecho penal. ¿Cuáles son las escuelas jurídico-penales? En principio podemos señalar que hay tres grandes grupos. Está la escuela clásica, fíjese, hazme aquí el cursor, la escuela clásica, la escuela positiva y la escuela ecléctica. Todas las corrientes académicas que han surgido después de la clásica y la positiva se arropan bajo la denominación de ecléctica. Empezamos con la escuela clásica, la más desarrollada, la más común. La escuela clásica nos plantea que lo importante en lo cual se debe fijar el derecho penal es en la existencia de una figura delictiva. Es decir, lo que importa es que la conducta que ha realizado el agente sea ilícita y luego entonces se le aplicará la sanción respectiva. No tengo que fijarme en otros aspectos más que está la existencia de un delito y esto merece una sanción. Es decir, era una escuela eminentemente académica, la escuela clásica. Entre sus principales precursores tenemos a Francesco Carrara. Recuerde usted que el padre del derecho penal se le considera a Francesco Carrara. El derecho penal como lo conocemos hoy día tuvo dentro de sus principales precursores a Carrara. Está Rossi, autores como Pesina, Feuerbach, Romanosi y Hegel. Es importante, y usted lo va a notar aquí a lo largo del estudio de derecho penal, que nosotros tenemos dos grandes grupos en la academia, que son los italianos, el grupo de los italianos y el grupo de los alemanes. Son los que más se han destacado como precursores del derecho penal y con aportes a la doctrina del derecho penal. Tenemos luego la escuela positiva. ¿Qué nos dice la escuela positiva? La escuela positiva nos dice, el Estado es cierto que va a establecer controles en la sociedad a través del derecho penal, pero
ese derecho penal no solamente se tiene que fijar en la existencia del delito, ya que el derecho penal cuenta con una finalidad, con una función que no es solamente de reprimir. Para el poder atender a otro tipo de funciones que sea también de prevención, él tiene que analizar el fenómeno del delito y el fenómeno de la delincuencia. Es decir, él tiene que conocer no solamente que se cometió un delito, sino que tendrá que tomar en cuenta cuáles fueron las causas que indujeron al agente victimario o sujeto activo a incurrir en la comisión de esa figura delictiva. Y aquí entra lo que es el estudio de las causas del delito o los factores criminógenos en la comisión de un delito, que son aspectos que se debe tomar en cuenta al momento en que el juez individualice la pena. Precursores de la escuela positiva en el derecho penal está Enrico Ferri, César Lombroso o el padre de la criminología, está Garófalo, entre otros. En cuanto a la escuela ecléctica, es ecléctica porque arropa, abriga, contempla todas las otras corrientes que tienen aspectos de la clásica, aspectos de la positiva y que aunado a eso desarrollan otras perspectivas o puntos de vista. Bajo esta corriente o escuela ecléctica se enumeran o se colocan un gran número de escuelas que vamos a observar a continuación. Dice, algunas de las escuelas de la corriente ecléctica. Y vemos aquí, por ejemplo, lo que es la dogmática penal de bases político-criminales, la tercera escuela o terza escuela, el derecho penal mínimo. Tenemos aquí la escuela de Bolonia. Aquí está la técnica jurídica neoclásica o dogmática. Aquí tenemos la orientación científico-social. Tenemos también lo que es la correccionalista. En términos generales, ¿qué nos están aquí hablando estas escuelas en términos generales? Por ejemplo, ese derecho penal mínimo nos está señalando que el derecho penal debe ser la última intervención, es decir, la última ratio, que para solucionar los conflictos que surjan entre los miembros de la sociedad debemos buscar otras alternativas. Por eso es que usted ve que ahora en materia penal se permite lo que es la mediación, lo que es el arbitraje, es decir, diferentes formas de solución pacífica de los conflictos, porque el derecho penal, que es sancionador, coercitivo, por ser tan fuerte, cuyas sanciones implican la disminución de libertades fundamentales, debe ser aplicado en última instancia. ¿Qué nos habla en términos generales la dogmática penal de bases político-criminales? Aquí nos señala que si bien es cierto, el Estado ejerce su facultad sancionadora a través del derecho penal, él tiene una doble obligación a través del derecho penal, o dicho de otra manera, el derecho penal debe tener una funcionalidad bipartita. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene tanto que prevenir como reprimir. El derecho penal debe establecer mecanismos de prevención a la comisión de actos delictivos, entendiéndose que ya de por sí la imposición de una sanción debe tener como finalidad
evitar una prevención tanto específica como general. Debe evitar que la persona que ya delinquió lo vuelva a hacer y que los que no han delinquido se abstengan de querer cometer una figura delictiva. Esta escuela de la dogmática penal de bases político-criminales orilló a que en América Latina viniese un cambio en cuanto a la estructura y diseño de sus leyes. Esto es lo que introduce un sistema acusatorio, la modificación del Código Penal de 1982 y que surge el diseño de un Código Procesal Penal que regirá el nuevo sistema procesal penal acusatorio, por considerarlo más garantista. Y esas bases, esta escuela ecléctica de política criminal o políticas criminológicas, se establece en Panamá a través del decreto 260 del año 2006 y del cual conversamos en el tema anterior, donde hablábamos de los principios de naturaleza externa del derecho penal. Eso es lo que trata de buscar esa dogmática penal de bases de políticas criminales. Luego tenemos una tercera escuela o tercera escuela seguidas por penalistas como Carnevale, Alimena y Palomeni, quien nos hace plantear la principal característica que debe tener el derecho penal, que es la de la intimidación. Yo diría que la prevención. Ellos le llaman intimidar tanto a la población como al victimario en no incurrir en la comisión de figuras delictivas. Aquí habla de que hay que explotar el aspecto psicológico en las personas. La escuela de Bolonia nos habla taxativamente que nosotros debemos diseñar un ordenamiento jurídico penal acorde a los conflictos reales de la población. Fíjense, cuando yo escucho esta escuela de Bolonia, que fue propia de penalistas como Barata, que nos señalan que la legislación penal, que el derecho penal debe ir a la vanguardia de la mano con las necesidades de la sociedad y de la población, yo entiendo el por qué el derecho penal es la norma jurídica que más se modifica. Porque acuérdese que a medida que avanza la sociedad, también van surgiendo nuevas necesidades y nuevos intereses que garantizar, que proteger. Entonces, el derecho penal debe ser cambiante, que vaya de acuerdo, actual. El derecho penal debe ser siempre actual, que vaya de acuerdo a las necesidades e intereses jurídicos de la población. Llámese derechos humanos, bienes o intereses de naturaleza jurídica. Por eso es que nosotros vimos cuando estábamos analizando los problemas actuales del derecho penal, yo les hablaba a ustedes y les decía, en la antigüedad, en el Código Penal de 1982, no teníamos el desarrollo de la Internet que hay hoy día. Así es que no había necesidad de hablar de delitos contra la seguridad informática, porque los avances tecnológicos y avances y desarrollos de plataformas virtuales como la Internet, plataformas
este tipo de plataformas no existían. Entonces, eso es lo que nos habla la Escuela de Boloña. El derecho penal tiene que estar siempre a la vanguardia, de la mano con los intereses y necesidades que día con día tiene la población. La escuela técnica jurídica neoclásica o dogmática nos habla que toda la funcionalidad del derecho penal se la da la propia norma penal. Todo lo que debe regir al derecho penal está en la propia norma penal. Y si no lo tiene la propia legislación, debemos remitirnos a la dogmática jurídica, a los dogmas. ¿Qué quiere decir eso? A los principios de la doctrina, el aspecto doctrinario, que son las bases del derecho penal. En cuanto a la orientación científico-social, nos está hablando que el derecho avanzado, el derecho penal avanzado, el derecho penal es científico porque tiene objeto de estudio y método de estudio, y que los principales objetos o aspectos que conforman el objeto de estudio son la ley, el delito, el delincuente y la sanción. Que al momento en que se aplica una sanción que se le aplica a la persona que infringió el ordenamiento jurídico, hay un procedimiento que sigue un método para lograr que esa persona que entró con una conducta equívoca salga después de haber cumplido su pena de prisión como un ente positivo de cambio a la sociedad, como una persona diferente que va a contribuir con el desarrollo de la sociedad. Por eso es que usted ve que en esta corriente se habla de la finalidad de la pena, en esta orientación científico-social que va más allá de reprimir. Claro que toda pena, se quiera o no, impone un castigo, pero con esta orientación científica social, lo que se señala es que a pesar de que sea un castigo, eso tiene una finalidad de mejorar a esa persona. Por eso es que usted ve que cuando ya ese privado de libertad pasa a la denominación de sentenciado, ese equipo técnico que hay en ese centro penitenciario le va a hacer un estudio, le va a hacer un análisis, le va a aplicar programas que vayan acorde a sus necesidades y le van a dar un seguimiento para que esa persona pueda superar el escollo que lo llevó allí al centro penitenciario y cuando salga de allí, salga como un nuevo individuo. Es todo esto que les estoy hablando, mis queridos estudiantes, desde el punto de vista teórico, porque la realidad la pongo entre signos de interrogación. Y la correccionalista habla que no debemos dejar de lado la finalidad de nuestro derecho penal de corregir al individuo que ha vulnerado, que ha transgredido la norma penal. Acá tenemos en este otro grupo, por ejemplo, lo que es el derecho penal garantizador, el derecho penal simbólico, el derecho penal del enemigo, el funcionalismo, teoría de la imputación objetiva o jurídica, política criminal o sociológica, derecho penal cuántico o pacífico. Aquí nos hablan en cuanto al derecho penal garantizador que toda la ley penal per se es una garantía penal. ¿Por qué? Porque cada artículo del Código Penal protege un bien jurídico tutelado. Cuando nosotros vemos que existen delitos contra la familia, se está protegiendo el bien jurídico de la familia. Delitos contra el patrimonio económico, se está protegiendo el patrimonio de las personas. Cuando se pone el hurto, cuando se pone el robo, para que las personas podamos estar
caminando con nuestro bolso, un maletín, el celular, y nadie nos los arranque de la mano. Ese es el derecho penal garantizador. Garantiza, protege el derecho de la persona. El derecho penal simbólico, dicen algunos, que es aquel que sanciona conductas que en realidad no existen o que ya están presentes o que son sanciones a conductas para cumplir con compromisos de la comunidad internacional. Yo no estoy de acuerdo con lo que es este derecho penal simbólico, porque yo creo que todo lo que norma el derecho penal es justo y necesario. Estaría de acuerdo con la denominación de derecho penal simbólico si está allí pero no se aplica. Ese es el otro concepto de esta escuela, que a veces hay normas que están por compromiso y no se aplican. No se aplican para evitar confrontaciones con grupos que pertenecen al crimen organizado. Entonces nadie ante la comunidad internacional podrá cuestionar a ese Estado por no contemplar en su ordenamiento jurídico penal determinadas conductas. Sin embargo, aunque el Estado las tenga, no las aplica por temor al crimen organizado o porque forma parte el gobierno de turno del crimen organizado. Entonces, a eso hace referencia el derecho penal simbólico. El derecho penal del enemigo habla que el derecho penal no tiene fueros ni privilegios. El derecho penal tiene la obligación de garantizar, de proteger los derechos y los intereses de todas las partes en el proceso, es decir, tanto de la víctima como del victimario, tanto de la persona que fue afectada por la conducta ilícita, es decir, la víctima, como los intereses de la persona que afectó, es decir, el victimario. En cuanto al funcionalismo del derecho penal, tenemos a un gran defensor del funcionalismo y que introduce esas bases de política criminal o política criminológica que debe tener el derecho penal y del cual ya conversamos en programas anteriores, es la figura de Klaus Roxin. Habla el funcionalismo, ¿cuál es el derecho penal? ¿Qué implica el funcionalismo? Viene de función. El derecho penal debe cumplir con una función específica, la función de prevenir y la función de reprimir. Y entonces tenemos que introduce lo que es la teoría de la imputación objetiva o la teoría de la imputación jurídica. Aquí nos señalaba Klaus Roxin para explicar primero los delitos culposos y después tanto el delito culposo como el delito doloso, nos habla que al momento de hacerle el reproche al agente o sujeto activo para poder determinar si es responsable o no de la conducta llevada a cabo o en qué nivel es responsable, nosotros tenemos que ver si ese comportamiento lo realizó con intención o sin intención. Y luego que nosotros descartamos eso, debemos analizar si esa conducta que él realizó implicaba algún riesgo que debía saberlo o debía haberlo tomado en cuenta el victimario
o sujeto activo al momento en que llevaba a cabo la acción. Si lo había tomado en cuenta y aún así, aun haberlo tomado en cuenta, llevó a cabo la acción si no tenía otra opción, o si debiéndolo haber tomado en cuenta, no lo tomó en cuenta. Pero yo le agrego a esto que para que él haya podido hacer ese análisis del riesgo, decir, bueno, ya que me pasé de copa, ya que estoy borracho, no voy a dejar el carro estacionado en el estacionamiento de esta discoteca y le voy a informar al policía de seguridad que lo voy a dejar aquí porque me puedo dormir en el timón, en el volante, puedo atropellar a alguna persona o puedo tener algún tipo de accidente. Estoy previendo el riesgo y dejo mi vehículo en el estacionamiento. Para yo poder hacer ese tipo de prevención de ese riesgo, yo en ese momento debo estar en pleno uso y control de mis facultades mentales que me permitan hacer ese discernimiento. Porque si no me permiten hacer ese discernimiento, ¿hasta qué punto yo voy a poder prever ese riesgo? Esto viene de la mano con el funcionalismo y el finalismo de mi derecho penal. Luego está la política criminal o sociológica de la cual ya hemos hablado, que me señala que a través del derecho penal el Estado no solamente debe sancionar el delito, sino prevenir el delito. Y hay ahora de moda un derecho penal cuántico o derecho penal pacífico que me dice que yo tengo que entender. Mi derecho penal cuántico me dice que para aplicarlo yo debo entender todo el funcionamiento de la conducta delictiva, qué es hasta el más mínimo detalle en su evolución, qué es lo que se puede ocasionar el detonante de esa conducta delictiva, qué es lo que puede ocasionar su disminución. Y para eso yo tengo que atender la evolución de la conducta. Y con este derecho penal cuántico, siento que ahí se introduce la importancia del estudio estadístico, el levantamiento de estadísticas de las conductas delictivas, para saber cuál es el movimiento de la conducta, cuándo avanza, cuándo se detiene, cuándo se disminuye. Y aquí entramos a una fase del derecho que se llama la inocuización del derecho penal. Tratar de no de dejar sin efecto al derecho penal, sino tratar de que sea un derecho efectivo, analizando su evolución y su desarrollo. Yo me voy a permitir presentarles aquí una gráfica que usted puede analizar en su curso de Derecho Penal. Fíjense, vamos a ponerlo en esta forma. Este mapa conceptual, mire, aquí vemos la escuela clásica, sus exponentes y sus postulados. Síganme por favor con el cursor. En sus exponentes tenemos a Pesina, a Carrara, a Romanosi, a Rossi, a Feuerbach, a Hegel. ¿Cuáles son los delitos? La figura delictiva. En la figura delictiva yo tengo que aplicar mi derecho penal con respecto al delito que se cometió. Por eso es que dice, la justicia penal se aplica a cada quien según sus acciones. No importa que indujo a la persona a la comisión del delito. Simple y sencillamente la persona llevó a cabo el delito. Fíjese usted
Fíjese usted aquí, ¿qué es lo importante? El delito. ¿Qué sucede acá en la positiva o positivista? Aquí ya me señala que yo tengo que tomar en cuenta es el delito y los factores criminógenos. ¿Qué me señala acá? La clásica. La clásica me dice, solo debe existir una proporcionalidad entre el delito y la pena. Lo importante es el delito, no importa bajo qué circunstancias se llevó a cabo. Si yo atiendo al delito, que es la acción final, y le aplico la pena tal cual como está establecida, estoy realizando mi justicia penal. Pero acá, en la positivista, que tiene como precursores a Enrico Ferri, Lombroso, Garófalo, acuérdese que Lombroso, César Lombroso, padre de la criminología, me dice, como el delito es consecuencia de la libre albedrío, es decir, el sujeto tiene la libertad de decidir si incurro en la comisión de un delito o no, entonces al momento en que el juez aplica la sanción, tiene que analizar el entorno que hubo, el contexto dentro del cual se dio la acción y que orilló a que el individuo que tiene libre albedrío, es decir, él puede tomar su propia decisión de hacerlo o no hacerlo, tomó la decisión de incurrir en la figura delictiva. Entonces vemos que hay que tomar en cuenta los llamados factores criminógenos. Aquí vemos que surge el aspecto de la clasificación del delincuente. Se toma en cuenta la peligrosidad del delincuente porque yo voy a analizar los factores criminógenos, voy a analizar el por qué el hombre delinque. Acá los factores criminógenos que se los puse aquí adelante. Entonces, luego pasamos a la gráfica que me muestra las corrientes que forman a la escuela ecléctica. ¿Cuáles son los postulados de esta escuela? Los postulados de esta escuela es la fusión de la escuela positiva con la escuela clásica. Entonces aquí me habla las escuelas que ya vimos, la orientada a la práctica jurídica, la cuántica, el derecho penal del riesgo, de la posmodernidad, el social, el FUSI, el de Frankfurt, política criminal, funcionalismo, el derecho penal del enemigo, la teoría finalista, toda una serie de teorías, de escuelas, de corrientes que forman parte de la ecléctica y de la cual ya lo analizamos. Aquí están los otros: de la personalidad, de la represión de la ley, proporcionalidad, trato de la pena, subsidiariedad. Estos son los principios del derecho penal mínimo. Ese derecho penal mínimo que forma parte de las corrientes que ahora está de moda, de las corrientes del derecho penal mínimo. Fíjese, aquí está. ¿Ve? Derecho penal mínimo. Allí. Los principios, esto es lo que está de moda ahora. Ahora está de moda esto. Por eso está lo de solución pacífica de conflicto a través del arbitraje, a través de la mediación. Aquí nos explica cuáles son los principios en que se basa ese derecho penal mínimo. Aquí están los expositores, los exponentes de esta escuela ecléctica: y Palomeni, Hassemer,
Carnevale, Mancini, Alimena, Petrocelli, Barata, Boglieri, Bricola, Soler, Binding, Mesker, Dorado Montero y Silvera Rueder, Aren, Zaffaroni, entre otros. Bien, jóvenes, con esto nosotros damos por terminado el tercer tema de este módulo, Derecho Penal General, este tercer tema que nos habla sobre las escuelas jurídicas. Hasta pronto.